Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF, hogares seguros. Estábamos hablando de, bueno, a 3 meses de la tragedia que ocurrió en el hogar Seguro Virgen de la Asunción, cómo ha evolucionado el proceso y también los problemas que se han generado en otros hogares seguros, específicamente el que está instalado en la zona 15. Pero hacemos una pausa también de ese tema para abordar otro punto importante durante la semana. Hace unos días el director del Hospital San Juan de Dios, el doctor Villeda, pues presenta su renuncia. Él dice que los reparos de Contraloría, el ceñirse a una ley de contrataciones que no prioriza salvar vidas, es algo que no puede ser sostenible. Y él denuncia esto y renuncia de la dirección del Hospital San Juan de Dios. ¿Cómo podemos analizar esta decisión del director del San Juan de Dios? Y también, bueno, hemos leído tweets también del director del Hospital Roosevelt, el doctor Soto Menegaso, que también se manifestó en contra de estos reparos. El análisis que debemos de hacer de este tema. Varias cosas. Número uno, creo que la Contraloría General de Cuentas sí debe explicar esa su política de estar judicializando ahora lo que son faltas administrativas. Entiendo que los principales reparos que le pusieron a la administración de Villeda como unidad ejecutora del Ministerio de Salud es por faltas administrativas, cosas como fraccionar contratos. Y ahí, efectivamente, tenemos que plantearnos otro debate, y es la ley de compras y contrataciones, cómo funciona actualmente y si tiene una aplicación general para todas las dependencias del Estado. Creo que Villeda tiene un punto cuando dice que no es lo mismo salud que otras cuestiones, no es lo mismo comprar medicamentos, insumos, etcétera, los flujos, por ejemplo, cómo se dan en las temporadas, que otras dependencias del Estado. Ahí tiene una razón Villeda y creo que la Contraloría debe explicar por qué está haciendo eso. La otra cosa, los hospitales efectivamente están rebasados y tenemos que entender por qué están rebasados. No solo es la pobreza del Estado, no es solo que nos falta ampliar la red hospitalaria, que por supuesto que sí, eso debe ser, y igual como estábamos hablando con el caso de Hogar Seguro, pasa por medidas de mitigación ante la crisis, pero principalmente, y eso sí es una cosa positiva, es que esta administración del Ministerio de Salud sí tiene la visión de atacar el problema de fondo, que pasa por atender y reforzar el primer nivel de salud. ¿Por qué es muy importante eso? Porque ese primer nivel de atención de salud es el que te permite descongestionar hospitales, es una inversión más barata que invertir en hospitales, y además tiene también la capacidad de prevenir, que es lo más importante en la salud. Antes de llegar a necesitar del servicio de salud, que puedas prevenir eso y que la gente no se enferme o pueda mejorar sus condiciones, ¿no? Ley de contrataciones, pone el spotlight el doctor Villeda en una de las razones de su renuncia y la forma también, bueno, en algunos tweets en donde ha hablado también de falta de soporte y de apoyo por parte de las autoridades del Ministerio de Salud. ¿Cómo debemos de hacer la lectura de esta salida del doctor Villeda? Hay que verlo desde la parte que el sistema hospitalario lleva en crisis décadas, o sea, el sistema de salud nunca se ha dado abasto, y parte de eso es lo que él menciona, que es difícil estar abastecidos todo el tiempo, porque como bien mencionaban, las medicinas hay que estarlas comprando regularmente. Entonces, la ley de contrataciones y la forma que se adquieren los bienes es muy restrictiva y limita mucho la acción del Estado. Aunque busca rigurosidad en ciertos momentos para evitar la trampa, digamos, en la compra. El problema aquí es balance. O sea, necesitas una ley que te dé las herramientas para ir buscando la corrupción, pero al mismo tiempo, entre más cargada la hagas, más difícil es que estés comprando medicinas de forma rápida, que estés pasando todos los filtros que se necesitan. Entonces, aquí lo que pasa, como el Ministerio de Salud es un ministerio, sí, es un ministerio diferente, necesita estar haciendo las compras rápido, y la ley no lo permite. Entonces, lo que hacen aquí es fraccionar a veces las compras para no tener que sacar una licitación. Me imagino compras de menos de 90,000 quetzales, si no estoy mal. Así es. Para hacer las compras directas, porque si no te pasarían meses para comprar un lote de medicinas y lo necesitan ya. Ahora, podemos... Bueno, Javier lo decía, hay tal vez que explicar o pedir explicaciones a Contraloría, pero cumplir, observar la ley de contrataciones no es algo malo, digamos. O sea, no se está culpando demasiado a la Contraloría por observar lo que está en ley. Tendría que modificarse la ley para que Contraloría no siguiera esos Tendríamos que buscar puntos. el balance que mencioné, pero Contraloría está actuando de oficio. Contraloría está haciendo su trabajo, cumpliendo la ley como dices.
Pero ahí es donde se contrapone, o sea, Salud necesita contratar y comprar medicinas a tiempo más rápido y busca ciertos espacios que la ley le permite, y Contraloría hace lo que tiene que hacer, estar controlando los gastos. Entonces aquí hay un choque de intereses y de funciones, si quieres verlo así. ¿Qué pasa con Contraloría? Tampoco no puede ser el villano de la película. ¿O lo es? No, nos falta entender, y precisamente creo que hay que entender las políticas nuevas de Contraloría. Una cosa positiva, por supuesto, es que ahora esté haciendo su trabajo. Durante muchos años y durante la misma administración de Mencos antes, no hacía su trabajo y no era el primer control estatal frente a la corrupción. Es muy bueno que siga haciendo un trabajo, que haga ahora un trabajo riguroso, que analice y que haga sus informes y que vea qué es, por ejemplo, una falta administrativa, como puede ser el fraccionamiento, o donde hay efectivamente robo y asalto al erario. Ahora, la otra parte que sí hay que entender, y es un cambio que Mencos debiera ser capaz de explicar, es por qué ahora hay una política de judicializar y de meter demandas con reparos como puede ser una falta administrativa, cosa que no sucedía antes y que hay que preguntarse por qué lo está haciendo ahora, porque no es solo con salud. Y quería agregar un tema con las compras y contrataciones. No es solo salud lo que está ahora con un cuello de botella a la hora de ejecutar presupuesto. Cuando ve muchos ministerios, el MIES, por ejemplo, también tiene problemas de ejecutar, también el de comunicaciones. Entonces, algo está pasando ahí que nos está diciendo, además de las instituciones. O sea, la ley de compras y contrataciones no está siendo un instrumento efectivo. Ahora, la dificultad de la ley de contrataciones muchas veces se ha debatido en el Congreso de la República, no pasa más allá de propuestas de algunas modificaciones a esa norma, pero siempre va a existir el peligro de que si se flexibiliza este procedimiento de compras y contrataciones, van a haber muchas veces alcaldías incluso u otras entidades que aprovechan estos espacios para fraccionar todo tipo de compras. ¿Qué se debe hacer? Se debe especificar qué tipo de compras se pueden fraccionar, o se puede, como decían en algunos momentos, una excepcionalidad por el tipo de ministerio o el tipo de tratamiento que van a aplicar a una compra. Porque si no, vamos a comenzar a fraccionar compras de todo, y eso ha pasado, y creo que por eso la ley es como está en este momento. Muy rígida, y creo que tenemos un problema. El problema es que hay ciertas situaciones, y se dan más en ciertos ministerios, ciertos sectores, que requieren compras más rápidas, y creo que se debe contemplar ir más a lo específico. Tal vez la ley es muy general y no contempla estas situaciones, y como en este caso el Ministerio de Salud, y me imagino que también otros ministerios que tienen que hacer ciertas maniobras, pero es eso, es contemplar, hacer bien el balance que estaba hablando entre tener las herramientas para que el Estado se controle a sí mismo. O sea, esto es una entidad autónoma que está controlando el actor del Estado, y al mismo tiempo tampoco que el mismo Estado se esté metiendo zancadilla con las leyes que él mismo hace. Sería interesante que la misma Contraloría en algún momento pudiese sacar una propuesta de cómo flexibilizar la ley de compras y contrataciones que no vulnere ese principio de fiscalización y de transparencia que debe tener toda ley, porque ellos son los que al final de cuentas están fiscalizando. Hacía una pregunta a un tuitero, bueno, ¿y quién fiscaliza la Contraloría General de Cuentas? Es válido también en algún punto también preguntar quién está auditando a la Contraloría. No sé, Javier, ¿qué opinas de esos mensajes? Es correcto, o sea, por diseño del Estado, la Contraloría es un suprapoder, o sea, eso quiere decir que tiene independencia y no depende de ninguno de los tres poderes del Estado. Pero ¿cuál es el mecanismo de control que nos permita a nosotros, a los ciudadanos, entender, por ejemplo, esos cambios de política ahora que tiene la Contraloría y cómo se llevan adentro los procesos? Los auditores tienen libertad de criterio, ese es uno de los criterios, y habría que ver, por ejemplo, si la aproximación a cada uno de los ministerios es un auditor que sabe de la problemática del ministerio, que puede entender ese tipo de cosas, y como decías, tal vez una mesa intersectorial donde la Contraloría y otros actores puedan determinar cuál sería esa ley de compras y contrataciones que permita erradicar corrupción, que es lo que nos interesa, eficientar procesos. Esas son nuestras prioridades. Y yo no soy amigo de una ley muy específica, son difíciles de implementar. La ley debe ser lo más simple posible
pero necesariamente elaborada para que cumpla su función. Entonces probablemente pase también lo de la ley de compras y contrataciones por desregular en este caso. El problema es institucional y del servicio civil, o sea, volvemos a amarrar un poco lo que ya hemos hablado antes. Si tuviéramos servidores públicos que no dependen de presiones políticas, pueden ejercer su labor de fiscalización sin depender de una ley muy rígida y de una camisa de fuerza muy apretada. A ver, cuando nosotros evaluamos, analizamos el trabajo de Contraloría, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, en el MIDES, en el Ministerio de Comunicaciones, hay el tema de las compras y las contrataciones, cómo se hacen, si esto camina de buena manera o no. Pero, por ejemplo, cuando escuchamos a los diputados también quejarse de los reparos de Contraloría, entonces uno dice, no, la Contraloría está haciendo bien su trabajo, porque en el tema del Congreso, lo que sucedió ayer en el Pleno de esta unión de legisladores en contra de lo que Contraloría había pues sancionado del tema del aguinaldo y el bono, uno se plantea, bueno, prefiero una Contraloría que sea rígida, que castigue también al político, por ejemplo, con este tipo de remuneraciones que no estaban en ley según la Contraloría, a una Contraloría laxa como hemos visto en otros años. ¿No estamos siendo demasiado duros con la misma Contraloría? Es que lo que importa es el contexto, porque cuando estamos en salud estamos hablando de medicinas y estamos hablando de la vida de la gente. Hay que ir caso por caso, de repente sí hay un hallazgo que sí sea un acto de corrupción, pero en el Congreso lo que sucede es que quieren hacer algo parecido de lo que hizo Tono Coro, o sea, cobrar prestaciones salariales que no van a un cargo político. Y lo que hicieron ayer fue un acto muy descarado. Prácticamente el Pleno se ordenó a sí mismo de asegurar estas prestaciones. Un buen aguinaldo. Un buen aguinaldo, cuando en teoría los políticos no deberían recibir esas prestaciones. Entonces, eso es un nefasto precedente que esperemos que la Contraloría, y esto me imagino que un juzgado tiene que determinar si esto que se hizo es legal o ilegal. Pero ahí sí la Contraloría tiene que estar en casos como estos, pues, y no necesariamente judicializando, como decíamos, la compra de medicinas. Lo que importa es el contexto, y lo que hicieron ayer los diputados, desde mi punto de vista, fue algo descarado. Espero que un juzgado logre resolver. Si esto es legal, si finalmente, esto es legal. Bueno, el soberano es el Pleno, dicen siempre, pero creo que lo que ayer observamos hay un contrapeso, hay leyes, y el OJ tiene que actuar, me imagino, no sé qué juzgado tiene que ser, pero sí tienen que verlo. ¿Qué va a suceder con ese tema? Porque, bueno, el rechazo popular de la decisión que se tomó ayer, solo 2 diputados. Yo estuve viendo la lista de quienes votaron y, bueno, me sorprendió que Bucinot, el diputado Bucinot, y también Boris España, pues votaron en contra. Entonces sí existieron diputados que votaron en contra del aguinaldazo, ¿no? Pero bueno, vamos a la pausa de la noche, la etiqueta SF, Hogares Seguros. Regresamos con la noticia más impactante de la semana y vamos a hablar con los analistas de ese tema. Volvemos.